Podrías vivir encerrado en un edificio de más de 40 pisos, sin balcón, con pasillos oscuros, cientos de cámaras y miles de vecinos que nunca has visto. ¿Y si te dijera que esto no es ciencia ficción, sino realidad? Una realidad sofocante, silenciosa y llena de reglas, en medio de Rusia, que incluso ha sido apodada hormiguero humano, no solo por su tamaño, sino por la forma en que viven las personas allí dentro, apretadas, amontonadas, vigiladas. Pero, ¿por qué se construyó este edificio así? ¿Quién elige vivir en un lugar así? Y lo más importante, ¿qué revela esto sobre la sociedad rusa que casi nadie se atreve a mostrar? Hoy, Bello Mundo te llevará a Novi Okerville, el complejo residencial más grande de Rusia, donde la privacidad es un lujo, la soledad es colectiva y el miedo vive en la puerta de al lado. Antes de que Rusia se convirtiera en sinónimo de bloques gigantes, el país ya era un contraste andante. Por un lado, familias apiñadas en cabañas rurales, a menudo sin luz, aisladas en el frío del interior. Por otro, centros urbanos en rápido crecimiento, pero sin la infraestructura necesaria para soportar la presión demográfica que se avecinaba. En este escenario desigual, en 1917, con la Revolución Rusa, el gobierno bolchevique propuso una solución simple y radical. El Estado sería el dueño de la tierra y también el responsable de poner un techo sobre la cabeza de todos. En teoría, parecía justo. En la práctica, fue el comienzo de un experimento urbano sin precedentes. Nada de lujos, nada de individualismo. La casa era ahora una célula de la colectividad. Las primeras ideas aún estaban dando sus primeros pasos. Edificios básicos, todos iguales, con un espacio mínimo y una estructura funcional. La prioridad era simple: meter al mayor número posible de personas en estructuras que se pudieran montar de forma rápida y barata. Todo pensado con la lógica de cuanto más, mejor. Pero fue con Stalin cuando la cosa tomó forma. Durante los años 30 y 40, el país sufrió una gigantesca migración interna. Millones de campesinos se vieron obligados a abandonar el campo para trabajar en las ciudades, que ni siquiera tenían suficientes calles asfaltadas, y mucho menos viviendas. La respuesta del gobierno fue directa: apilar. Empezaron a surgir por todas partes los primeros kommunalki, apartamentos colectivos soviéticos. Un baño por planta, cocina compartida, sala común. ¿Privacidad? Ninguna. Era un modo de vida basado en la escasez, pero para un país en guerra, con escasez de todo, era lo que se podía hacer. Y así nació el patrón que moldearía el paisaje ruso durante casi un siglo. Bloques y más bloques hasta donde alcanzaba la vista. ¿Y lo más loco? Esta idea nunca se abandonó por completo. Después de esta fase, llegó la Segunda Guerra Mundial y, con ella, el caos. Ciudades arrasadas, millones de muertos, fábricas destruidas. Era polvo, trauma y un mar de gente sin hogar. La Unión Soviética sangraba y la pregunta seguía siendo: ¿dónde meter a todo el mundo? Fue entonces cuando Nikita Khrushchev tomó el mando y prometió lo imposible: vivienda para todos. Pero ¿cómo hacerlo en un país sin dinero, sin tiempo, sin estructura? Sencillo: prefabricado, hormigón, estandarización total. La respuesta fue brutalmente eficaz: estandarizarlo todo. Sin florituras, sin detalles, sin perder tiempo. Edificios construidos como si fueran cajas de zapatos. Así nacieron las Khrushchevkas, bloques de 5 pisos, apilados con hormigón prefabricado, sin ascensor y con espacio solo para lo básico. Cocina minúscula, baño estrecho, 2 habitaciones y un pasillo. Era eso, o vivir en la calle. Estos edificios comenzaron a brotar por todas partes, siempre con la misma promesa: calefacción central, gas canalizado, colegio en la manzana de atrás y un pequeño supermercado cerca. Todo pensado para mantener al ciudadano dentro de su propio microcosmos,
lejos de los escaparates capitalistas y cerca del control del Estado. Pero había más detrás de eso. Mantener a todos juntos, vigilados, cerca del trabajo, cerca del partido. Desde fuera parecía eficiencia. Desde dentro era control. Durante las décadas de los 60 y los 70, la Unión Soviética se convirtió en una gigantesca obra en construcción monocromática. Desde Moscú hasta Vladivostok, quien llegaba pensaba que no había salido del lugar. Todo era idéntico. Pero, incluso apilando gente a toda máquina, el problema seguía ahí. Cuanto más gente llegaba del interior, más hijos nacían, más bloques había que construir. Y así, el concepto de ciudad-condominio cobró fuerza. Ya no se trataba solo de poner un techo sobre la cabeza. Se trataba de construir toda la vida allí dentro, desde la guardería hasta la tumba. Todo pensado para funcionar en piloto automático. Todo en nombre del colectivo. Con el colapso de la Unión Soviética en los años 90, el sistema se derrumbó, pero los bloques, amigos míos, esos siguieron en pie. El país abrió las puertas a la economía de mercado, la ideología comunista perdió terreno, la privatización llegó con fuerza, pero la costumbre de amontonar gente en bloques gigantescos se mantuvo firme y fuerte. Solo que ahora el motivo ya no era ideológico, era económico. De la noche a la mañana, el modelo estatal de vivienda desapareció. El Estado, que antes decidía dónde vivías, ahora decía: este apartamento es tuyo. Puedes venderlo, reformarlo, alquilarlo. Fue el mayor proceso de privatización inmobiliaria de la historia moderna. Millones de familias recibieron gratuitamente la vivienda en la que vivían, generalmente una Khrushchevka o Brezhnevka, heredada de épocas anteriores. Pero, al mismo tiempo, el país se sumía en una crisis brutal. Inflación galopante, desempleo, violencia, colapso de los servicios públicos. Pero entonces llegó la parte difícil. Ahora cada uno tenía que valerse por sí mismo, sin mantenimiento público, sin fondos para reformas, sin organización. Los bloques comenzaron a pudrirse por fuera y por dentro. Había moho, tuberías rotas, ascensores averiados, y nadie sabía de quién era la culpa. Durante décadas, las viviendas habían sido del pueblo. De repente, eran de alguien. Pero, ¿de quién? El Estado ya no se encargaba del mantenimiento, y los residentes no tenían dinero, ni organización, para cuidar de edificios que, hasta hacía poco, habían sido de todos. Mientras tanto, surgía una nueva figura poderosa, el promotor inmobiliario privado. Así es, con el auge de los oligarcas y de los políticos convertidos en empresarios de la noche a la mañana, el sector inmobiliario se convirtió en una máquina de hacer dinero. En la nueva Rusia capitalista, los gobiernos locales y las constructoras se dieron cuenta de que se podía sacar mucho provecho de la lógica soviética de la densificación. Amontonar gente, gastar poco, vender rápido. El sector inmobiliario, antes prohibido, se convirtió en uno de los principales motores del nuevo capitalismo ruso. Surgieron empresas de la nada, financiadas por oligarcas y políticos, y comenzaron a construir torres, centros comerciales, urbanizaciones cerradas, todo bajo la lógica del beneficio, ya no de la necesidad social. Y ahí fue cuando la historia dio un giro de 180 grados. ¿Recuerdas aquellas ideas soviéticas de estandarizar para atender a las masas? Ahora el objetivo era otro: concentrar para rentabilizar. Apiñar gente ya no era sinónimo de albergar, sino de sacar el máximo provecho por metro cuadrado. Y las constructoras, que nunca fueron tontas, descubrieron el filón. Coger barrios periféricos, con fácil acceso a la ciudad, comprar terrenos a bajo precio, prometer infraestructuras de primer mundo y llenarlos de bloques altísimos, pegados unos a otros. Pero, a diferencia de los planes soviéticos, no había comité, ni microdistrito, ni planificación urbana. A menudo, las torres se construían incluso antes que cualquier escuela, hospital o estación de metro.
Así nació Kudrovo, el famoso hormiguero humano ruso. El distrito, que hasta principios de la década de 2000 era básicamente un pueblo rural, era una aldea con menos de 200 habitantes, casas sencillas, calles sin asfaltar, campos a su alrededor, pero estaba pegado a la circunvalación de San Petersburgo, y eso era suficiente. Pero entonces llegó IKEA, la famosa cadena sueca de muebles y decoración, conocida por vender productos asequibles, con un diseño moderno y listos para montar en casa. Cuando IKEA decidió abrir un centro comercial en la zona, el mensaje fue claro: allí había potencial de consumo. Allí se podía crecer. Y creció. Llegaron las promotoras inmobiliarias, llegaron las grúas, llegaron los inversores y, por supuesto, llegaron los residentes, miles de ellos, atraídos por anuncios seductores, precios tentadores y la promesa de que allí nacía una nueva forma de vida. Moderna, práctica, accesible. Una ciudad entera envuelta en hormigón. Fue en 2015 cuando la transformación alcanzó su punto álgido. Surgió Novi Okerville, el coloso que haría parecer cualquier Khrushchevka una casa de muñecas. 35 entradas, 3.708 apartamentos, más de 18.000 residentes apiñados en la misma dirección. No es una forma de hablar, es literalmente una ciudad vertical, una colonia humana apilada como un hormiguero. Y no es de extrañar que se ganara ese apodo, el hormiguero humano. De hecho, es el rey de todas las colonias de hormigas. Pero, a diferencia de los tiempos soviéticos, ya no hay un Estado que se ocupe de nada. No es un edificio gubernamental ni una vivienda popular. Es un condominio privado, con un administrador elegido, cuotas de mantenimiento y sus propias normas. Como cualquier edificio del mundo capitalista, solo que a una escala monstruosa. La idea es la autosuficiencia. Vives allí y lo tienes todo allí. Hay un supermercado, hay una panadería, hay una farmacia, una peluquería, un gimnasio, una guardería, una cafetería. Incluso hay una oficina de correos en la planta baja. Parece un sueño, ¿no? Pero ahí es donde comienza la pesadilla. Pronto comenzaron a surgir las quejas. Hay gente que pasa meses sin salir del edificio, literalmente. Las colas para todo se han convertido en algo habitual. La luz del sol apenas entra en la mayoría de los apartamentos, y cuando intentas salir en coche, es un caos. Con solo 3 salidas principales, el tráfico se colapsa. Atascos todos los días, a todas horas. Aparcamiento, no hay plazas. Colegio, aforo completo. Espacios públicos decentes, casi ninguno. Lo que se vendió como la solución perfecta, vivir con todo cerca, se ha convertido en una gran alerta. Funciona hasta cierto punto. Pero, ¿a qué precio? Vives apretado, rodeado de miles de vecinos que ni siquiera conoces. Tienes una sensación constante de confinamiento, de vivir en un lugar donde todo está cerca, pero todo es demasiado. Sobre el papel, la idea parece buena. Meter a mucha gente en un espacio pequeño, con todo cerca. Un mercado en la planta baja, una escuela al lado, una farmacia a pocos pasos. Todo fácil, todo eficiente. Pero en la práctica, la realidad es muy diferente. Quienes viven en estos hormigueros humanos suelen repetir 2 palabras: comodidad y claustrofobia. Sí, es práctico resolver casi todo sin salir del bloque. Pero vivir en un entorno tan denso tiene un precio, y es alto. Las zonas comunes están siempre llenas, los ascensores tardan mucho y el tráfico en los alrededores es una locura. Aparcar, por tanto, es una pesadilla diaria. Hay edificios en los que los residentes tardan media hora solo en encontrar una plaza en los alrededores. Y como muchas de estas obras se hacen con prisas, centradas en el beneficio y no en la calidad, el resultado suele ser problemático. Acabados dudosos, paredes finas, tuberías ruidosas. En algunos casos,
Las grietas aparecen pocos años después de la entrega. Pero lo que más pesa no siempre es visible. Es el impacto psicológico. Vivir rodeado de miles de vecinos, sin espacio, sin silencio, sin privacidad, eso afecta a la mente. Ansiedad, estrés, incluso depresión. La vida en alta densidad tiene un precio mental, y en las redes sociales rusas esto se ha convertido incluso en contenido. En TikTok y Telegram aparecen vídeos que muestran la vida cotidiana en estos bloques. Pasillos interminables, ascensores abarrotados, peleas entre vecinos, falta de luz solar. Y los apodos lo dicen todo. Jaula humana, edificio prisión, colmena vertical. Aún así, las torres siguen creciendo. Solo en Kudrovo ya hay más de 50.000 habitantes, el equivalente a la población de ciudades como Benidorm, en España. ¿La diferencia? Allí, la gente está dispersa. Aquí, apilada. Y aquí vienen las preguntas que no se pueden ignorar. Si tanta gente se queja, ¿por qué siguen construyendo estos bloques? Si es tan problemático, ¿por qué este modelo no deja de crecer? La respuesta no es sencilla, pero pasa por una palabra que ha decidido el futuro de muchas ciudades en todo el mundo: el beneficio. En la práctica, estos megabloques son un negocio muy rentable. Piénsalo. En lugar de ocupar todo un barrio con casas dispersas, el inversor construye una sola torre y encaja allí miles de apartamentos. El coste por habitante se desploma. El rendimiento financiero se dispara. Y los gobiernos locales a menudo hacen la vista gorda. Además, hay un factor que no se puede ignorar. La urbanización en Rusia sigue a toda marcha, especialmente en regiones como San Petersburgo, donde miles de personas se mudan cada año, dejando el interior en busca de trabajo, escuelas y hospitales. Y estas personas necesitan vivienda. A todo esto hay que añadir unos salarios que no están a la altura del coste de la vida en las grandes ciudades. Entonces, ¿cuál es la alternativa más accesible? Un apartamento pequeño y estrecho, dentro de un bloque gigante que promete resolverlo todo en un solo código postal. Es el famoso: apilar a todo el mundo en el mismo sitio y rezar para que funcione. Las constructoras venden este modelo como si fuera una revolución urbana. Lo califican de moderno, eficiente y sostenible. Y para mucha gente, incluso lo es, sobre todo para quienes provienen de condiciones más precarias. Pero, en el fondo, lo que se ve es un sistema en el que el individuo tiene que adaptarse al proyecto, y no al revés. Y detrás de estas construcciones hay mucho más: apoyo político, exención fiscal, lobby de las promotoras. No es solo necesidad, es interés, y de los grandes. Los urbanistas y arquitectos llevan años advirtiendo: esta verticalización agresiva crea ciudades sin identidad. Ciudades donde los residentes no se sienten parte de nada, se convierten en un número más en el recuento de unidades vendidas. Es lo que muchos llaman urbanismo sin alma. Por fuera puede parecer nuevo, moderno, elegante, pero por dentro, las mismas grietas invisibles de siempre. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿hasta cuándo va a funcionar esto? Porque hoy en día ya no hay partidos, ni ideologías, ni planes quinquenales. Ahora quien manda es el mercado. Si hay gente comprando, se construyen rascacielos. Más bloques, más gente, menos espacio. ¿Tiene este modelo un límite? ¿O estamos creando lugares tan compactos que ya ni siquiera se pueden llamar ciudades? Lo que Kudrovo muestra al mundo no es solo una realidad rusa, es un espejo de algo mucho mayor, un modelo de urbanización que se está extendiendo demasiado rápido y que se cuestiona muy poco. Porque no es solo allí donde ocurre esto. En Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo e incluso fuera de Rusia. Se están construyendo hormigueros humanos en China, los Emiratos Árabes, la India e incluso en América Latina. La lógica es siempre la misma: densificar al extremo.
Vender la idea de que puedes tenerlo todo al alcance, dentro de un solo bloque, pero ocultar el coste real de ello. Porque, al fin y al cabo, vivir en un edificio con 18.000 personas, ¿qué es? ¿Una solución moderna o desesperación urbana? ¿Es la ciudad del futuro o el futuro sin ciudad? ¿Conocías esta historia? ¿Habías oído hablar del hormiguero humano de Rusia? Y más aún, ¿vivirías en un lugar así? Comenta aquí lo que piensas de esta locura y aprovecha para disfrutar del vídeo, suscribirte aquí a Bello Mundo y activar la campana, porque aún quedan muchas historias absurdas como esta por venir. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo.